Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de su espacio. Gracias por hacer clic, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar nuevamente hasta la comodidad de sus hogares, de su oficina, de sus oficinas, de su auto, donde quiera que usted se encuentre. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Hoy es 8 de noviembre del año 2017. Qué rápido se va el tiempo, amigos. Ya estamos prácticamente por finalizar el año. Bueno, pues ya sabe usted el caso de Odebrecht. Este caso de esta empresa transnacional que le ha dado la vuelta al mundo, porque pues hay muchos implicados en sobornos, en actos de corrupción, en los que esta empresa hizo caer, entre comillas, ya lo sabe usted, a muchísimos funcionarios que hoy también muchos se encuentran en la cárcel. Marcelo Odebrecht, desde el año 2015, después de las investigaciones que empezó a realizar los Estados Unidos. Una investigación que llevó a la cárcel al director Marcelo Odebrecht allá en Brasil, y que mantiene bajo investigación a Ignacio Lula da Silva, a Dilma Rousseff, la expresidenta. Ambos, Dilma fue o es todavía presidenta, pero está prácticamente como, digamos que bajo investigación. Ignacio Lula da Silva fue presidente, está bajo investigación. Hay otros funcionarios, incluso el mismísimo presidente, el señor Temer, está sujeto a investigación, aunque todavía no ha sido destituido. En Argentina, en Perú, en otros países, muchos funcionarios que favorecieron a esta empresa, pues recibiendo primero pues miles, millones de dólares, pues están en la cárcel, menos en nuestro país, ¿no? Y el único caso, el que se investigaba en contra de Emilio Lozoya, el exdirector general de Pemex, este señor que en plena campaña de Enrique Peña Nieto, las investigaciones, las declaraciones de varios testigos que recibieron beneficios, como el propio Marcelo Odebrecht, que logró reducir su condena, si no mal recuerdo, a 19 años, de los cuales pues prácticamente ya lleva 3, y el otro, Carlos Fadigas, que era el director corporativo o administrativo, algo así, de esta misma empresa, que está detenido y está pues dando mucha información que repercutió en la investigación que empezó a realizar la Procuraduría General de la República y la FEPADE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. La PGR, bajo el mando de Raúl Cervantes, y la FEPADE bajo el mando de Santiago Nietos. Y qué casualidad, porque ambos personajes han salido de la vida pública. El primero, con el pretexto y con el cuento de que no quería ser el fiscal carnal, aprovechó esa coyuntura para poner pies en polvorosa, para irse, para no continuar las investigaciones, pese a que dijo que el caso prácticamente pues estaba
estaba siendo, pues, estaba avanzado, ¿no? Y antes de irse, o cuando se fue, pues se presentó ahí a la Cámara de Senadores para decirles que él se iba, que no quería entorpecer la vida política del país con eso del fiscal carnal, y que prácticamente el asunto de en la PGR del caso Odebrecht pues estaba concluido. Esta sorpresiva renuncia de Raúl Cervantes pues nos puso a dudar a todos, temores fundados de que detrás de esta renuncia estaba Enrique Peña Nieto. Y luego se vino el caso con Santiago Nieto Castillo, en el que el fiscal fue cesado por el encargado de despacho, Alberto Elías Beltrán, quien dijo que que Santiago Nieto había violentado el debido proceso, que había dado a conocer pues prácticamente información que le había hecho llegar Emilio Lozoya, cuando según lo estaba amenazando, aunque después él mismo se retractó y dijo que no había sido así, pero pues ya el golpe estaba dado. El señor Santiago Nieto se tuvo que ir y los temores de todos los mexicanos se acentuaron con estas dos salidas, cuando prácticamente la lumbre estaba llegando a la residencia oficial de Los Pinos, cuando toda la información que se tenía apuntaba a que el señor Emilio Lozoya efectivamente había recibido varios millones. Se hablaba en su momento de aproximadamente 11 millones de dólares en el año 2012 para la campaña de Enrique Peña Nieto. La salida de Santiago Nieto dio pie a que se especulara que en realidad lo que pretendía hacer el presidente de México era detener toda la investigación que este señor estaba llevando a cabo. Y ahí se enfrascaron en el Senado de la República en una lucha para argumentar todos, tanto los del PRI y sus aliados del Verde como y los de el Verde, esta fracción que estaba a favor de la destitución, y por otro lado el PT, Morena, el PAN y el PRD a favor de que Santiago Nieto tenía que ser, pues prácticamente tenía que volver al cargo. Y en esa lucha de dimes y diretes salió Santiago Nieto para decir que no existían las condiciones para regresar a trabajar, que su situación había convertido en un ring político el debate de ambas partes, tanto de Alberto Elías Beltrán y de él mismo, para ver quién tenía la razón. Odebrecht sigue dando mucho de qué hablar, cuando se sabe que Odebrecht no solamente operó con Enrique Peña Nieto, sino con el propio Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, usted debe de saber que en un principio Emilio Lozoya decía que no lo habían citado a declarar, decía que no conocía el contenido de las carpetas de investigación, y que bueno, él no podía existir una adecuada defensa, y posteriormente dijo a través de un amparo que antes de judicializar este asunto, es decir, este tema de la investigación de la FEPADE, debería él pues conocer el contenido de esta carpeta de investigación para poder llevar a cabo su defensa. Promovió un amparo, el tercer amparo, para que no consignen pues prácticamente ante un órgano judicial esta carpeta de investigación. Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, no podrá ser aprehendido o judicializado por la PGR,
indefinidamente por la investigación que inició en su contra por el caso Odebrecht. Sandra Leticia Robledo Magaña, juez primero de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, concedió una suspensión definitiva a Lozoya dentro del amparo que promovió contra la negativa de la PGR de darle acceso al expediente. Se concede pues la suspensión definitiva, dice la notificación publicada este martes en los estrados del Poder Judicial de la Federación, promovida por Lozoya Austin el 23 de octubre pasado y por el cual pagó una garantía de 2,000 pesos. Javier Coello, abogado del exfuncionario, aseguró en entrevista a Radio Fórmula que esta decisión suspende de facto la posibilidad de que la PGR judicialice el expediente del caso Odebrecht sin antes desahogar una serie de pruebas y dar pleno acceso a Lozoya al expediente solicitado. Antes ya había él promovido algunos amparos sobre su solicitud de ser citado por la PGR para conocer las acusaciones en su contra y que su defensa legal tuviera acceso al expediente de investigación que se inició en la FEPADE. Este fue para que no, pues prácticamente para que no consignen, para que no se judicialice el expediente de Emilio Lozoya. Así que prácticamente con esto le están dando carpetazo al asunto de Odebrecht, corrupción, Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto en la campaña del 2012, amigos cibernautas. Carpetazo, la salida del titular Raúl Cervantes, la salida del fiscal de la FEPADE Santiago Nieto, los amparos que ha obtenido Emilio Lozoya, pues con esto prácticamente están enterrando el asunto y México será el único país donde no hay nadie en la cárcel por el caso Odebrecht. Así las cosas, amigos cibernautas. Bueno, y en otro caso, usted debe de recordar que hace unos días, pues esta información que salió allá de la Universidad de Texas, que involucra tanto a Humberto Moreira como a Fidel Herrera por sobornos por los grupos delincuenciales que les entregaron millones de dólares para sus respectivas campañas, para Fidel Herrera y para Humberto Moreira. Y bueno, se entiende que esto era con el propósito de dejarlos trabajar. La época de Fidel Herrera se caracterizó también por la enorme delincuencia que se desató en todo el estado y que el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha podido detener, pese a que así lo prometió. Los integrantes del Frente por un Coahuila Digno exigieron a la PGR y al presidente Enrique Peña Nieto, miren a quién le fueron a pedir a Enrique Peña Nieto, que investigue exhaustivamente a los hermanos Moreira por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Los ex candidatos a la gubernatura Guillermo Anaya, Armando Guadiana Tijerina, Javier Guerrero García, José Ángel Pérez Hernández y Luis Horacio Salinas Valdés coincidieron en que se debe de hacer justicia ante lo que afirmaron ya todos sabían en Coahuila, y aquí en Veracruz ya todos sabemos de Fidel Herrera Beltrán, pues de verdad uno de los personajes más despreciables de este estado, este asqueroso individuo que vino a gobernar el estado de Veracruz. De verdad es de verdad despreciable, es algo indigno que este sujeto hubiese gobernado el estado de Veracruz. Pues la forma en que permitió tantas y tantas maldades en el estado que llevaron a homicidios, a secuestros y a un sinfín de delitos de alto impacto que nos mantienen todavía aterrorizados. Pero en México, amigos cibernautas, es más fácil
pues sacarse la lotería que investigar los delitos. Es más fácil sacarse pues algún premio que realmente esclarecer algún tipo de delito, y menos como el caso de Odebrecht o como el caso de Fidel Herrera o de Humberto Moreira, amigos cibernautas. Es mucho más difícil, pues, es más fácil, pues, sacarse la lotería que realmente se esclarezca algún tipo de delito, sobre todo cuando sabemos este caso, el último de los casos de lo que sucedió allá en Cancún con estas cajas de seguridad en esta empresa, donde la PGR llegó y se llevó todas las cajas de ahí, de mucha gente que tenía ahí guardado, pues digamos, joyas, documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta hoy no se sabe el verdadero motivo, aunque se especula que detrás de todo esto están documentos importantes que involucran al propio presidente de la República con actos delictivos o con pues documentación que lo pueda involucrar en algo muy muy delicado, enterrando, haciendo a un lado todo el Estado de Derecho sin una orden. Llegaron a esta empresa y se llevaron todas las cajas de seguridad. ¿Qué buscaban, amigos cibernautas? ¿Quién dio la orden para que sin una orden, valga la redundancia de algún juez, se llevara a cabo este cateo, este decomiso ilegal a todas luces que se perpetró ahí en Cancún? ¿Qué se esconde detrás de todo esto? Se ha especulado que hay documentación que involucra al mismísimo presidente de la República. Y recuerde usted que en Cancún, que en Quintana Roo gobernó Roberto Borge, quien hoy está detenido en Panamá. ¿Qué tanto habrá dicho o qué dijo que llevó a cometer un acto de semejante ilegalidad allá en la ciudad de Cancún, este pueblo o esta ciudad paradisiaca, para que la CEIDO o la PGR llevaran a cabo este decomiso ilegal, llevándose las cajas sin una orden? ¿Qué hay detrás de todo esto, amigos cibernautas? Detrás de las cajas de seguridad, ¿qué buscaba la PGR? Y de verdad, ¿qué habrá detrás de todo esto para que el propio presidente de la República actúe con total impunidad o permita que se lleve a cabo esto con total impunidad, sin que en este momento una dependencia de la PGR, que pues su titular, una oficina, está en el área del Poder Ejecutivo, el presidente de la República no haya dicho nada ante semejante atropello? Por eso se especula que detrás de todo esto hay documentación o hay algo importante que se pretende ocultar, que se pretende borrar y que puede involucrar al propio presidente de la República. Nunca se había visto esto y todo mundo especula y todo mundo dice que esta orden fue dada por el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto. El Estado de Derecho ha sido sepultado por el mismo presidente de la República. ¿Cómo vivimos en este país, amigos cibernautas, cuando se violenta, cuando se atropella a la propia ley, a la Constitución y a todo derecho que todo ciudadano tiene? Cuando la PGR, que debe de ser garantía de legalidad, hace este tipo de acciones. ¿Quién le ordenó a la PGR llevar a cabo todo esto? Pues todo el mundo dice que es el mismo presidente de la República, que busca ocultar información, que busca borrar algo que lo involucra, que busca borrar documentos que lo señalan. Sobre todo, recuerde usted que ahí gobernó Roberto Borge,
quien hoy está preso en Canadá y que extrañamente no ha sido extraditado. ¿Será que están preparando bien lo que tienen que hacer a su llegada? ¿Qué hay detrás de todo esto, amigos cibernautas? De verdad hay algo muy, muy grande. Hay que analizarlo, hay que pensarlo. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede. Pero al menos en nuestro país, bajo estos principios que el propio presidente de la República no reclama, bajo estos principios legales que han sido violentados y en los que el presidente de la República no alza la voz para decir, como en otras ocasiones, que vivimos bajo el imperio de la ley, bajo estos conceptos que hoy, pues prácticamente estos conceptos legales, nuestra constitución, nuestras leyes, fueron echados al cesto de la basura. ¿Qué nos espera a nosotros los mexicanos, amigos cibernautas? Ahí lo dejo como para que lo analicemos un poquito más. Vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.